Soy guarda de caza desde hace más de una década y hay algo en el bosque que me hace sentir como en casa. No es solo el aire fresco o el canto de los pájaros lo que me gusta, sino la sensación de formar parte de algo antiguo e inmutable. La naturaleza rusa es vasta e implacable, pero tiene una forma de enraizarte, de hacerte sentir conectado al mundo de una forma que la vida en la ciudad nunca podría. La mayoría de los días, mi trabajo es bastante sencillo. Patrullo el terreno, vigilo la fauna y me aseguro de que nadie cause problemas. Es una vida tranquila que me va muy bien. Pero de vez en cuando ocurre algo que te recuerda lo salvaje que puede llegar a ser este lugar. Ese día empezó como cualquier otro. Me levanté al amanecer, me preparé una taza de café y salí al bosque. El aire de la mañana era fresco y el sol empezaba a asomar por el horizonte. Respiré hondo, saboreando el aroma a pino y tierra, y comencé mi ruta habitual. Mientras caminaba, me mantuve atenta a cualquier signo de actividad. El bosque estaba lleno de movimiento. Los pájaros revoloteaban entre los árboles. Las ardillas parloteaban mientras corrían por el suelo. Divisé un ciervo pastando a lo lejos y lo observé un momento antes de seguir adelante. Aquella mañana había paz en el bosque, una calma que parecía apoderarse de todo. Pero mientras seguía patrullando, noté algo extraño. Cuanto más avanzaba, más silencioso se volvía el bosque. Los pájaros dejaron de cantar, las ardillas desaparecieron e incluso los ciervos parecían haberse esfumado. Era como si todo el bosque contuviera la respiración, esperando que ocurriera algo. Sentí un escalofrío que me recorría la espina dorsal y una sensación de inquietud que me invadía las entrañas. Intenté deshacerme de ella, diciéndome que no era nada, pero la sensación persistía. Aminoré el paso, con los ojos escrutando los árboles en busca de cualquier señal de movimiento. Y entonces lo olí. Era un olor penetrante y acre, como a productos químicos mezclados con algo metálico. Al principio era tenue, pero a medida que me adentraba en el bosque se hacía más fuerte. Arrugué la nariz, intentando localizar el olor, pero no se parecía a nada que hubiera encontrado antes. Me picó la curiosidad y seguí el olor con pasos cautelosos y deliberados. Los árboles se hacían más densos a medida que me alejaba del camino, y la maleza se volvía espesa y enmarañada. Tuve que abrirme paso entre las ramas, y el olor se hacía más intenso a cada paso. Sentía que el corazón me latía más deprisa, con una mezcla de excitación y miedo recorriéndome. No sabía lo que me iba a encontrar, pero tenía la sensación de que no iba a ser nada bueno. Finalmente, llegué a un claro, y fue entonces cuando lo vi. Un edificio pequeño y discreto, escondido entre los árboles. Era de metal, con las paredes oxidadas y desgastadas, y una pesada puerta que parecía no haberse abierto en años. Me quedé mirándolo, con la mente llena de preguntas. ¿Qué era aquel lugar? ¿Quién lo había construido? ¿Y por qué estaba aquí, en medio del bosque? Me acerqué un paso e instintivamente me llevé la mano al rifle que llevaba colgado del hombro. El edificio estaba en silencio, sin señales de vida, pero el olor era insoportable y me hacía llorar los ojos. Dudé un momento. Mis instintos me gritaban que diera marcha atrás, pero no podía. Tenía que saber qué había dentro. Llegué a la puerta y la empujé tímidamente. Al principio no se movió. El metal gimió en señal de protesta, pero al cabo de un momento cedió con un fuerte crujido. Entré con el rifle preparado y sentí que se me revolvía el estómago. El interior del edificio era oscuro y frío, y el aire estaba cargado de polvo y hedor a productos químicos. Apenas podía ver en la penumbra, pero cuando mis ojos se adaptaron, empecé a distinguir las formas de lo que parecían jaulas alineadas en las paredes. El corazón me dio un vuelco al darme cuenta de que no estaban vacías. Había gente en esas jaulas, sus cuerpos demacrados y raquíticos, sus ropas rotas y sucias. Algunos yacían en el suelo, apenas se movían, mientras que otros estaban sentados acurrucados en las esquinas, con los ojos muy abiertos por el miedo.
Podía ver las marcas de las ataduras en las muñecas y los tobillos, los moratones y los cortes que cubrían su piel. Mi mente iba a 1000 por hora intentando comprender lo que veía. ¿Quiénes eran estas personas? ¿Cómo habían acabado aquí? ¿Y por qué los mantenían como animales en este lugar olvidado de la mano de Dios? Sentí una oleada de ira y las manos se me apretaron alrededor del rifle. Quería ayudarlos, sacarlos de aquí, pero no sabía cómo. Me adentré en la sala, con el corazón latiéndome con fuerza. Había mesas cubiertas de equipos extraños, máquinas que no reconocía y viales llenos de líquidos de varios colores. Cogí uno de los viales y lo acerqué a la luz, observando cómo el líquido de su interior brillaba y resplandecía. No tenía ni idea de lo que era, pero sentí un escalofrío. Dejé el frasco en el suelo y me fijé en los papeles que había esparcidos por el suelo. Estaban cubiertos de extraños símbolos y diagramas, cosas a las que no encontraba sentido. Cogí uno e intenté leerlo, pero estaba escrito en un idioma que no entendía. Parecía algún tipo de documento científico, pero las palabras no tenían sentido para mí. Estaba a punto de dejar el papel cuando oí un ruido detrás de mí. Me giré con el rifle en alto, pero no había nadie. Sentí un sudor frío en la frente, mis sentidos en alerta máxima. Escuché un momento, esforzándome por oír algún sonido, pero la habitación estaba en silencio. Me volví hacia las jaulas y observé los rostros de las personas que había dentro. Todos me miraban, con los ojos muy abiertos, mezcla de miedo y esperanza. Podía ver la desesperación en sus rostros, la forma en que sus cuerpos temblaban con cada respiración. Sabía que tenía que hacer algo, pero no sabía qué. Di un paso hacia la jaula más cercana, con la mano tendida hacia la cerradura, cuando sentí un dolor agudo en el cuello. Grité, me llevé la mano al cuello y sentí el frío metal de una jeringuilla. Intenté apartarme, pero mi cuerpo no respondía. La vista se me nubló y la habitación me dio vueltas mientras retrocedía dando tumbos. Oía gritar a la gente de las jaulas. Sus voces eran un eco lejano en mis oídos. Intenté aferrarme, luchar contra la oscuridad que me rodeaba, pero fue inútil. Me fallaron las piernas, caí al suelo y el mundo se volvió negro. Cuando desperté, estaba tumbada en una fría mesa de metal, con los brazos y las piernas atados con gruesas correas de cuero. La cabeza me latía con fuerza y tenía la boca seca como papel de lija. Intenté moverme, pero los miembros me pesaban y no respondían. El pánico se apoderó de mí mientras luchaba contra las ataduras, pero éstas no cedían. Me obligué a respirar hondo, a calmarme y a pensar. Tenía que averiguar dónde estaba y qué estaba pasando. Miré a mi alrededor, intentando comprender lo que me rodeaba. La habitación era pequeña y estéril. Las paredes estaban forradas de armarios metálicos y estanterías llenas de equipos extraños. Había un gran espejo en una de las paredes y tuve la sensación de que me observaban desde el otro lado. Permanecí allí durante horas, con la mente llena de preguntas. ¿Quiénes eran esas personas? ¿Qué hacían aquí? ¿Por qué me habían secuestrado? Intenté recordar lo que había pasado, cómo había acabado aquí, pero mi mente estaba borrosa. Lo único que recordaba era la sensación de la jeringuilla en el cuello, el dolor ardiente y luego nada. Finalmente, la puerta de la habitación se abrió y entró un hombre vestido con una bata blanca. Era alto y delgado, con un rostro que parecía todo ángulos y líneas afiladas. Sus ojos eran fríos y calculadores cuando me miró, y pude ver un destello de algo en ellos que me erizó la piel. No dijo nada. Se acercó a uno de los armarios y sacó una jeringuilla. Intenté hablar, preguntarle qué hacía, pero no me salían las palabras. Se acercó a la mesa y, sin mediar palabra, me clavó la jeringuilla en el brazo. Sentí una sensación de frío y ardor que se extendía por mis venas, y mi visión empezó a nublarse de nuevo. Intenté luchar, mantenerme despierta, pero fue inútil. Los ojos se me pusieron pesados y la oscuridad volvió a engullirme.
No sé cuánto tiempo estuve inconsciente, pero cuando desperté, estaba de nuevo en la misma habitación, todavía atada a la camilla. Sentía el cuerpo distinto, más débil, y la mente confusa, como si despertara de un sueño largo y profundo. Intenté mover los brazos, pero no respondían. Era como si estuviera atrapada en mi propio cuerpo, incapaz de hacer otra cosa que estar tumbada y esperar. A partir de entonces, el tiempo se me hizo eterno. Entraba y salía de la conciencia, y cada vez que despertaba, me encontraba en la misma habitación, en la misma mesa. A veces estaba el hombre de la bata, a veces no. Sentía que me hacía cosas, que me inyectaba sustancias químicas, que me ponía cables en la piel, pero no le encontraba sentido a nada. Empecé a perder la noción del tiempo. No sabía cuánto tiempo llevaba allí, ni si alguien me estaba buscando. Pensé en mi familia, en mis amigos, en las personas que me importaban, y me pregunté si sabrían siquiera que había desaparecido. Quería gritar, pedir ayuda, pero mi cuerpo no cooperaba. Estaba atrapada en una pesadilla y no sabía si algún día despertaría. Con el paso de los días, empecé a notar cambios en mi cuerpo. Me dolían los músculos constantemente, sentía que la piel me ardía y apenas podía mantener los ojos abiertos. Tenía un dolor de cabeza constante, un dolor sordo y punzante que nunca parecía desaparecer. Sentía que mi cuerpo se deterioraba, que mi fuerza se desvanecía cada día que pasaba. Intentaba luchar contra ello, aferrarme a algún atisbo de esperanza, pero era difícil. Sentía que me estaba perdiendo, que mi mente se perdía en una niebla de dolor y confusión. No sabía cuánto tiempo más podría aguantar, cuánto más podría soportar. Entonces, un día, algo cambió. Me desperté y descubrí que me habían aflojado las correas de los brazos y las piernas, lo suficiente para poder moverme. Me quedé tumbada un momento, sin saber si era algún tipo de truco, pero cuando no pasó nada, me incorporé lentamente. Me dolía el cuerpo, cada músculo gritaba en señal de protesta, pero me obligué a moverme. Pasé las piernas por encima de la mesa y me levanté, con las piernas temblorosas y débiles. Respiré hondo y me estabilicé, tratando de ignorar el martilleo de mi cabeza. Necesitaba salir de aquí, encontrar ayuda, pero no tenía ni idea de por dónde empezar. Me acerqué a la puerta y puse la mano sobre el picaporte. Dudé un momento, lo giré y empujé la puerta para abrirla. El pasillo estaba oscuro y vacío, el aire frío y viciado. Di un paso tentativo hacia adelante, con los ojos escrutando las sombras en busca de cualquier señal de movimiento. El pasillo se extendía durante lo que me parecieron kilómetros, serpenteando y girando sin sentido. No tenía ni idea de dónde estaba ni de cómo salir, pero sabía que tenía que seguir avanzando. Mientras caminaba, notaba que recuperaba las fuerzas poco a poco y que los músculos me dolían menos a cada paso. La niebla de mi mente empezaba a disiparse y empecé a recordar más de lo que había pasado. Recordaba a la gente en las jaulas, el extraño equipo y al hombre de la bata de laboratorio. Recordé el miedo en sus ojos, la forma en que me habían mirado, suplicando ayuda. Seguí avanzando, con pasos cada vez más seguros a medida que avanzaba por los sinuosos pasillos. No tenía ni idea de a dónde iba, pero sabía que no podía quedarme aquí. Tenía que encontrar una salida, conseguir ayuda, asegurarme de que aquella gente estaba a salvo. Doblé una esquina y me detuve, con la respiración entrecortada. Allí, al final del pasillo, había otra puerta. Era de metal pesado, como la que había visto la primera vez que entré en el edificio. Me dirigí hacia ella, con la mano tendida hacia el picaporte, cuando lo oí. Un gruñido bajo y gutural, procedente de algún lugar detrás de mí. Me quedé inmóvil, con la mano sobre la puerta, y me giré lentamente. De pie, a pocos metros de mí, había una criatura. No se parecía a nada que hubiera visto antes, con el cuerpo cubierto de un pelaje espeso y enmarañado, y los ojos de un rojo brillante y antinatural.
Mostró los dientes, la saliva goteaba de su boca mientras gruñía de nuevo, esta vez más fuerte. Sentí que el miedo se apoderaba de mí y mi cuerpo se tensó, dispuesto a huir. Pero entonces ocurrió algo extraño. Al mirar fijamente a los ojos de la criatura, me invadió una repentina sensación de calma. El miedo que me había invadido momentos antes pareció desvanecerse, sustituido por una sensación de comprensión. Era como si pudiera sentir los pensamientos de la criatura, sus emociones, como si fueran mías. Di un paso adelante y la criatura no se movió. Se quedó allí de pie, observándome, con los ojos aún brillando de ese rojo espeluznante. Alargué una mano, despacio, con cuidado, y toqué su pelaje. Era áspero y rugoso, pero cálido, y sentí que el cuerpo de la criatura se relajaba bajo mi contacto. No sabía qué estaba pasando, pero sabía que tenía que seguir adelante. Me volví hacia la puerta y la abrí de un empujón, adentrándome en la oscuridad del otro lado. La sala del otro lado era más grande que la anterior y estaba llena de más equipos y máquinas. El aire era más frío y el olor a productos químicos más intenso. Me moví con rapidez, escudriñando la habitación en busca de alguna señal de salida. Podía oír a la criatura detrás de mí, sus pasos suaves pero firmes mientras me seguía. No sabía por qué no me había atacado, por qué me seguía en lugar de intentar detenerme, pero no iba a cuestionarlo. Necesitaba salir de aquí, encontrar ayuda, y si la criatura quería acompañarme, que así fuera. Me acerqué a la pared del fondo y busqué con las manos una puerta, una ventana, cualquier cosa que pudiera llevarme al exterior. Entonces lo encontré. Una pequeña escotilla metálica oculta tras una pila de cajas. La abrí y miré dentro, con el corazón encogido al ver lo que había más allá. Era un túnel estrecho y oscuro que se adentraba en el suelo. No tenía ni idea de a dónde conducía, pero era la única salida que podía encontrar. Respiré hondo y entré en él, seguido de cerca por la criatura. El túnel era estrecho, apenas lo bastante ancho para arrastrarme por él, y notaba cómo las paredes se cerraban a mi alrededor a medida que avanzaba. La oscuridad era absoluta, el aire espeso y pesado, pero me obligué a seguir adelante. No sé cuánto tiempo arrastrándome, pero al final vi una débil luz más adelante. Empujé hacia ella, con los músculos ardiendo a cada movimiento, hasta que por fin llegué al final. Salí del túnel y me desplomé en el suelo, jadeando. La criatura salió tras de mí, con los ojos brillando en la penumbra. Me quedé tumbada un momento, intentando recuperar el aliento, cuando oí voces. Me incorporé y miré a mi alrededor con el corazón acelerado. Estaba en un claro, rodeado de árboles, y pude ver a un grupo de personas que se acercaban a mí. Iban vestidos de uniforme y llevaban rifles, y me di cuenta con un sobresalto de que eran soldados. Intenté hacerles señas, pero mi cuerpo aún estaba débil y apenas podía levantar los brazos. Los soldados se acercaron cautelosamente, con los fusiles preparados. A medida que se acercaban, veía en sus rostros caras de asombro y preocupación. Debía de parecer un fantasma, pálido y demacrado por la terrible experiencia. Intenté hablar, contarles lo ocurrido, pero mi voz apenas era un susurro. Uno de los soldados se arrodilló a mi lado, con los ojos llenos de preocupación. Me dijo algo, pero no pude entender las palabras. La cabeza me daba vueltas y veía borroso, mientras luchaba por mantenerme consciente. Sentí una mano en el hombro y todo se oscureció. Cuando volví a despertar, estaba en una cama de hospital. La habitación era luminosa, las paredes de un blanco estéril y el olor a antiséptico llenaba el aire. Parpadeé, intentando despejar la niebla de mi mente, y me incorporé lentamente. Tenía el cuerpo dolorido, pero el dolor era soportable. Miré a mi alrededor, intentando orientarme. Una enfermera entró en la habitación y se le iluminó la cara al verme despierta. Me dijo algo en ruso, con voz suave y tranquila. Asentí con la cabeza,
aunque no entendía muy bien lo que decía. Me dio un vaso de agua y lo bebí con gratitud. El líquido frío me alivió la garganta reseca. Salió de la habitación y, unos instantes después, entró un hombre con uniforme militar. Se presentó como oficial y empezó a hacerme preguntas sobre lo ocurrido. Le conté todo, desde el momento en que encontré el edificio hasta los experimentos y la criatura que me había seguido. Me escuchó atentamente, con el rostro serio, tomando notas de vez en cuando. Cuando terminé, asintió y me dio las gracias por mi colaboración. Me explicó que el edificio que había encontrado era un laboratorio militar abandonado, cerrado hacía años tras una serie de experimentos fallidos. No entró en detalles, pero por la expresión de su cara me di cuenta de que lo que había ocurrido allí había sido malo. Le pregunté si habían rescatado a los que estaban en las jaulas, pero negó con la cabeza. El laboratorio estaba vacío cuando llegaron. Las jaulas habían desaparecido y el equipo estaba desmantelado. Era como si alguien hubiera sabido que iban a llegar y lo hubiera vaciado todo antes de que llegaran. Lo único que encontraron fue el túnel y la extraña criatura que me había seguido. El oficial me preguntó más cosas sobre la criatura. Quería saber todo lo que pudiera recordar. Le hablé de su aspecto y de cómo parecía comunicarse conmigo sin palabras. Parecía intrigado y me preguntó si podía describirla con más detalle. Hice todo lo que pude, pero aún había muchas cosas que no entendía. Asintió, se levantó y me dio las gracias por mi tiempo. Me dijo que cuidarían de mí, que se asegurarían de que estuviera a salvo, pero había algo en sus ojos que me inquietaba. No podía quitarme de la cabeza la sensación de que había algo más de lo que me estaba contando, que yo seguía corriendo peligro de alguna manera. Con el paso de los días, intenté recuperarme de mi terrible experiencia. El personal del hospital fue amable y me dieron toda la comida y el descanso que necesitaba, pero no podía deshacerme de la sensación de inquietud. No dejaba de pensar en la gente de las jaulas, preguntándome si seguirían ahí fuera, sufriendo, y seguía pensando en la criatura, preguntándome qué le habría pasado. Una noche me desperté y vi a la criatura a los pies de mi cama. Sus ojos brillaban en la oscuridad, pero esta vez no había miedo ni ira. Se quedó allí, observándome, y sentí una extraña sensación de paz. Sabía que no estaba aquí para hacerme daño, que era tan víctima del laboratorio como yo. Extendí una mano y la criatura se acercó, rozando mi piel con su pelaje. Sentí su calor, su fuerza, y supe que, de algún modo, estábamos conectados. No lo entendía, pero sabía que lo que había ocurrido en aquel laboratorio nos había cambiado a los dos de un modo que no podíamos comprender. Al final, me dieron el alta del hospital y me dieron un lugar donde quedarme. Los militares me vigilaban de cerca y venían a verme con regularidad para asegurarse de que estaba bien. Intenté volver a mi vida anterior, olvidar lo que había pasado, pero era difícil. No podía dejar de pensar en el laboratorio, en la gente que había quedado atrapada allí y en las cosas que me habían hecho. Empecé a tener pesadillas, a despertarme sudando frío, con el corazón acelerado. No podía quitarme la sensación de que me vigilaban, de que alguien seguía ahí fuera esperando el momento oportuno para atacar. Intenté hablar de ello con los militares, pero me ignoraron, diciéndome que solo era paranoia, un efecto secundario del trauma que había sufrido. Pero yo sabía que no era así. Sabía que había algo que no me estaban contando, algo que ocultaban. Empecé a investigar por mi cuenta, a indagar en la historia del laboratorio, a tratar de averiguar qué había ocurrido realmente allí. Descubrí que había sido una instalación secreta, que había estado realizando experimentos con humanos durante años, intentando crear una especie de supersoldado. Encontré informes antiguos, documentos que detallaban los horrores que habían tenido lugar allí. La gente había sido secuestrada, sacada de sus hogares y familias, y sometida a experimentos indescriptibles. La mayoría había muerto, sus cuerpos habían sido desechados como basura,
pero unos pocos habían sobrevivido, con sus mentes y cuerpos retorcidos por las cosas que les habían hecho. Me di cuenta de que la criatura que había encontrado era uno de esos supervivientes, una persona que había sido transformada en otra cosa por los experimentos. No sabía cómo habían sobrevivido, cómo habían escapado, pero sabía que seguían ahí fuera, sufriendo. Sabía que tenía que hacer algo, encontrar la forma de ayudarles, de impedir que las personas que habían hecho esto hicieran daño a nadie más. No sabía cómo, pero sabía que no podía quedarme de brazos cruzados. Empecé a ponerme en contacto con otros supervivientes, personas que habían pasado por experiencias similares, y juntos empezamos a descubrir la verdad. Desenmascaramos el laboratorio y a las personas que estaban detrás, y los llevamos ante la justicia. No fue fácil, y hubo momentos en los que pensé que no lo conseguiríamos, pero lo hicimos. Al final, pudimos cerrar el laboratorio para asegurarnos de que no volviera a hacer daño a nadie. Y aunque eso no borró el dolor, los recuerdos de lo que había pasado nos ayudó. Nos dio una sensación de cierre, una forma de seguir adelante y empezar de nuevo. Todavía pienso en la gente de las jaulas, en la criatura que me salvó, y me pregunto si alguna vez encontraron la paz. Espero que así fuera. Espero que, estén donde estén, sepan que no están solos, que hay gente ahí fuera que se preocupa. En cuanto a mí, he decidido quedarme en el bosque. Es mi hogar, el lugar donde me siento más en paz. He construido una cabaña, un lugar donde puedo vivir tranquilamente, rodeado de árboles y vida salvaje. No es la vida que pensaba tener, pero es suficiente. De vez en cuando vuelvo al claro donde encontré el laboratorio, solo para recordarme lo que pasó, lo lejos que he llegado. Ahora es un lugar tranquilo. El edificio hace tiempo que desapareció y los árboles empiezan a recuperar el terreno. Pero los recuerdos siguen ahí, un recordatorio de las cosas que he visto, de las cosas que he hecho. Y aunque nunca lo olvidaré, he aprendido a vivir con ello, a encontrar la manera de seguir adelante. El bosque tiene una forma de curarte, de volverte completo, y por eso le estoy agradecida.